alterar el destino y de la fábrica. Es la 1:13 a.m. Ya estamos con el doctor, con Camilo Albornoz. Ya saben que es viernes y siempre viene el doctor con su sección. Y bueno, cuéntenos de qué vamos a hablar hoy. Pues mira, primero te voy a tratar de explicar de qué vamos a hablar hoy. Aunque el tema es como se llama la canción de Bunbury que estamos oyendo, que se llama Es hora de hablar. Pero es una experiencia que todos hemos vivido alguna o más de alguna vez en la vida. Eso de que tienes como un come-come de alguien, como si tuvieses esa vocecilla interior, la famosa voz de la conciencia, el pepito grillo que tenemos ahí en el oído diciéndonos esto es bueno o esto es malo, o hace esto o haz lo otro, y que constantemente está como tratando de contarte cómo eres tú, cómo es el mundo en el que te desarrollas, que está incesantemente ahí trabajando en un plano subconsciente, a veces no tan subconsciente, diciéndonos qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, cómo tenemos que enfrentarnos a ello, cómo tenemos que tomar una decisión. Y esa vocecita interior permanentemente te está diciendo qué es lo que es importante, cómo ves las cosas, si es positivo o es negativo para ti, y que de acuerdo a ello pues vas a tratar de tomar una decisión o constantemente estás tomando decisiones. Eso yo pensaba que lo tenía como definición, lo tenía perfectamente claro, ¿sí? Pero después descubrí que aunque la gente utiliza sinónimos para hablar de lo mismo, tiene niveles diferentes según utilices la definición. En términos generales, si tú vas a cualquier cosas de autoayuda, superación personal y todo eso, te van a hablar de que eso se llama un diálogo interior, la charla interna, el inner talk, ¿sí? Si vas a un plano un poco más profundo, donde ya estamos hablando con psicólogos, con gente, digamos, que está tratando de ir a un plano mayor, te hablará de que eso se llama el pensamiento reflexivo. Si estamos hablando también un paso más adelante sobre educación, formación, desarrollo, estaríamos hablando de lo que se llaman el pensamiento crítico, ¿sí? Pero hay un punto final en esta escala que es lo que se llama el soñar despierto. ¿Sí? Qué bonito. El soñar despierto. Pero que no hay que confundirlo con una cosa que se llaman los sueños lúcidos, que sí es una cosa que psicológicamente inclusive puede tener alguna psicopatología involucrada. Pero es ese diálogo que se genera en nuestro interior, que surge de los cuestionamientos que nos hacemos de manera permanente y de cómo reflexionamos internamente sobre las cosas. Y eso va a condicionar todo lo que vamos a hacer continuamente. Te hable de mis sueños, tras el tiempo se escondieron, pero que contigo han vuelto. Que te hable de mis sueños, con el tiempo se... Pues mira, este que ya lo has reconocido perfectamente, que es Pau Donés, el de O Jarabe de Palo, ¿sí? Mira, él como Bunbury, de pronto si te metes en su música vas descubriendo que tiene cosas muy interesantes, y aunque Bunbury utiliza un lenguaje muy extraño a veces para expresar sus ideas, este es más directo. Y en esta canción que se llama Realidad o Sueño, justamente lo que hace es eso, hace un pensamiento reflexivo sobre las cosas de su vida. Evidentemente yo me imagino que la enfermedad que él está pasando lo habrá puesto también más en ese nivel de reflexionar, de reflexionar sobre su vida y sobre sus cosas. Pero sí que me gusta traer una frase que encontré de Epicteto, uno de esos grandes pensadores griegos, que dice: no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. ¿Sí? Es decir, no es qué te ha pasado, sino cómo lo percibo yo y cómo reflexiono
acerca de lo que me ha pasado. Entonces, de esta manera, pues las cosas pueden ser o buenas o malas, según las vivamos o según las percibimos, ¿sí? Y entonces cuando te dicen que, entonces estas cosas de autoayuda, te dicen que puede haber un diálogo interno positivo, en el cual pues te ayuda a que seamos personas con una buena confianza, una buena predisposición a la hora de afrontar un problema o una situación, que moldeará nuestras creencias y nuestras vivencias y nos ayudará a que nuestra forma de vida sea mejor y nuestro estado emocional sea mejor. Muy bonito, ¿sí? Pero también dicen que hay una cosa que se llama el diálogo interno negativo, que es cuando tenemos una mala confianza, una baja autoestima, enfrentamos mal un problema, y entonces es una forma inadecuada para vivir la vida. Pero el problema es que en todas estas cosas de autoayuda lo que te van a decir es que ¿qué predomina en nuestra vida? El diálogo interno negativo. ¿Por qué? Porque lo hemos aprendido. Hemos aprendido a ser negativos en la vida, ¿sí? Y entonces, o porque nos han educado de esa manera, o porque en el colegio siempre nos estaban limitando, o porque muy frecuentemente las creencias religiosas nos limitan en una vivencia de autocastigo, de dolor, de todo es pecado. ¿Hay un ¿sí? perfil entonces claro? Claro, entonces cuanto más te metas en ese tipo de pensamientos, más tu diálogo interior va a ser negativo. Y eso lo llaman ellos como que vives en una burbuja limitadora que no te percibe ver la realidad de la vida. Entonces, claro, te dicen que siempre tendrás por defecto un mal diálogo interior porque siempre hará que busques lo negativo en las cosas. Entonces, algunos llegan y dicen, no, pues pásate a la meditación te va a ayudar a aclarar los pensamientos. Pero si te acuerdas lo que hablábamos sobre la meditación no entorna juicios sobre el pensamiento, sino que ve el pensamiento desde el exterior para de esa manera poder reflexionar sobre él. O sea que la meditación puede que te ayude, pero no te va a solucionar el problema. Y también estos dicen que hay 4 formas de tener un pensamiento o un diálogo interno, y entonces pero obviamente todos son negativos, ¿sí? Está el diálogo interno catastrófico, entonces ponen como ejemplo, todo lo que me pasa es una tragedia, ¿sí? O el autocrítico, en el cual te juzgas a ti mismo siempre, pero dice, es que no valgo para hacerlo, es que no soy capaz de aquello, o el victimista, es que nadie me entiende, es que yo no se puedo, o el autoexigente, es que lo que he hecho no es suficiente, sí, pero como ves, siempre son patrones negativos. Entonces, en este tipo de cosas de autoayuda nunca te hablan de los patrones positivos. ¿Cuáles son? Ahí vamos justamente, mira. ahí vamos justamente. Por eso es que lo que tenemos que tratar es de evitar esos patrones negativos y en lugar de ser reactivos, de reaccionar a lo que nos pasa, tenemos que ser proactivos, es decir, enfrentarnos a lo que nos pasa. Y entonces de esa manera también trataremos de evitar vivencias o interacciones negativas con los demás. Pero entonces, ¿cómo logramos llegar a ello? Entonces es cuando tenemos que pasar al siguiente nivel, es decir, poner todo en duda. Las cosas no se pueden calificar, reflexionar o vivir si no lo pones en duda. Mira, este es otro también que te sorprende cuando buscas música de Avicii, ¿no? Que como dirían todos la gente de este país, que descanse en paz, pues porque pobrecito se ha muerto, ¿no? Pero él hacía una música muy interesante, ¿sí? Lo que pasa es que, claro, siempre pensamos es un DJ, musiquita de marcha, música house, techno y todas esas cosas. No nos paramos a analizar. No nos paramos a analizar lo que sea. Esta se llama hablar conmigo mismo. Y eso es el pensamiento reflexivo, hablar conmigo mismo. Es un proceso mental en el cual reconoces el problema, te enfrentas a él, intentas ver qué tiene de bueno, qué tiene de malo y cómo puedes enfrentarte a él basándote en lo que sabes, basándote en tus memorias, basando en las experiencias propias o ajenas para poder sacar de esa manera una idea. Es como, otra de esas frases que encontré es un volverse dentro de sí para reconocer, interpretar, analizar o aclarar tus ideas, tus vivencias,
tus pensamientos. Entonces es un punto más allá, es el poner en una acción reflexiva de manera cotidiana, es un examen activo, persistente de lo que estás haciendo, de lo que estás pensando, de los problemas a los que estás enfrentando. Es volver sistemático una cosa que ya hablamos en alguna ocasión, la duda continua. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando hablamos del pensamiento formal, Sí. del pensamiento, de la educación para el pensamiento formal, que decía, todo hay que ponerlo en la duda? Si no dudas de las cosas, no vas a poder llegar a reflexionar sobre ellas. Pero ¿sí? todo esto, doctor, ¿es un análisis interno o también hay gente que lo exterioriza hablando, por ejemplo, consigo mismo en voz alta? Muchas veces te encuentras que hay gente, A mí me pasa eso, que, hay gente muchas que veces. va soltando como si estuviera hablando con alguien, pero está hablándolo en voz alta. Entonces dice, este está chiflado, ¿no? Pero no, es Pero una, al final es es lo una mismo, forma ¿no? de exteriorizar eso, en lugar de hacerlo como son internamente, como un diálogo entre tú y tú dentro de tu cabeza. Hay gente que lo expresa verbalmente, entonces habla en voz alta y hace el mismo ejercicio, pero Eso en iba a voz decir, alta. es el mismo ejercicio, Es en el mismo realidad. ejercicio, pero en voz alta. Entonces es cuando ese pensamiento reflexivo tiene que volverse objetivo y crítico. Es decir, es analizar para luego actuar. Para lo cual tú tienes que tener también una ordenación. Es decir, tienes que comenzar a acostumbrarte a pensar ordenadamente, de una manera secuencial, ¿sí? Por lo tanto, tienes que tener a tu mano 3 herramientas, que son la curiosidad, es decir, el plantearte el por qué, ¿sí? ¿Qué es esto? Es la curiosidad. La otra es la sugerencia, dejar que tus experiencias, tus recuerdos te den ideas para cómo solucionar o cómo analizar ese problema. Y la otra es el orden. Implica que tengas que hacer las cosas, es decir, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Qué tiene de positivo? ¿Qué tiene de negativo? Es decir, hacer una secuencia para poder pasar al siguiente nivel, que es el pensamiento crítico. Pero del pensamiento crítico, lo que buscamos tanto con el pensamiento reflexivo como con el pensamiento crítico, es que se vuelva un pensamiento creativo. Ahora, ese pensamiento creativo puede ser consciente o puede ser inconsciente o puede ser elaborado. Por eso es que vamos a oír estas 2 cosillas rápidamente. Dos riffs, pero que son ultra super conocidos. A ver, El primero es el de Satisfaction de los Rolling Stones, su primer gran número 1 mundial y que ha marcado la vida de medio planeta y un poco más de sus alrededores. ¿Sí? El otro no te pido que reconozcas ese riff porque es el riff de Purple Haze de Jimi Hendrix, el guitarrista más guitarrista de la historia de los guitarristas del pop rock y sus alrededores también. ¿Sí? Pero ¿qué tienen de importante estos dos? Que ambas canciones, ambos riffs, se lo soñaron. ¿ah, sí? Lo sacaron de un sueño, ¿sí? En este caso, un sueño inconsciente, ¿sí? Pero lo sacaron de un sueño. Pero es que ahí es a donde queremos llegar en la siguiente etapa. Estamos en la etapa del crítico, pero al momento de ser tú crítico, ¿sí? La idea es que al ser crítico surjan ideas y al surgir ideas seas creativo. Entonces se está intentando que desde el colegio la gente aprenda a tener un pensamiento reflexivo, pero a su vez un pensamiento crítico. No solamente pensar qué me ha pasado, por qué me ha pasado, cómo puedo enfrentarme a este problema, qué solución tengo, sino que a partir de eso logre sacar una conclusión. Pero esa conclusión no sea inamovible, que es lo que hacen los grandes científicos de toda la vida. Es decir, ellos tienen una idea, plantean una hipótesis, tratan de resolverla o de definirla como una realidad, pero después piensan, ¿esto es así? ¿Es tal cual? ¿Esto ya es una piedra que no puedo cambiar? Y la mayoría de las veces descubren que no, que esa piedra sí se puede cambiar, que ese concepto, esa realidad científica que creemos que es inamovible, puede cambiar, ¿sí? Y que de ahí nos puede llevar a una idea nueva.
Entonces, fíjate, por ejemplo, que entre las cosas que leía en estos días, que está tan de moda con lo de la foto del agujero negro, el límite ¿Verdad? de los sucesos, donde todo, después de que entra ahí, no puede volver a salir, que ni la luz, ni no sé qué, ni el gato, descubres que hay una cosa que alguien se sentó y dijo, a mí no me cuadra esto. ¿Sí? Si hay un blanco, El tiene que haber un pensamiento negro. crítico. Pues entonces, en este caso, si hay un agujero negro, tiene que haber un agujero blanco, ¿no? Y entonces ahora están a la caza de la existencia de los posibles agujeros blancos, ¿no? O como la teoría de la ley de las cuerdas, o de diferentes formas a nivel cuántico del universo. Es decir, no te puedes quedar centrado en que lo que yo he hecho es ya. No, tienes que seguir criticándolo para poder producir situaciones creativas. Yo te pongo un ejemplo, a mí me gusta, hace un tiempo estoy con lo de la llegada de la nieta y la cosa, y los nietos y todo eso. A mí siempre me ha gustado escribir, y escribo cuentos cortos y novelitas, y hago poesía y todas esas historias, pero últimamente escribo cuentos para niños, ¿no? Sí. Pero de pronto surge una idea, y la idea comienzo a hablármela conmigo mismo, ¿sí? Y entonces de ahí va surgiendo la historia del cuento, que después, y eso es lo que siempre te dicen, en el momento en que has tenido ese punto reflexivo, ese punto creativo, en el momento después de la crítica, escríbelo, plásmalo en algo, porque las ideas pueden ser volátiles. Entonces después ya la desarrollarás o lo que tú quieras, pero es lo que hacen esta gente también. Mucha gente viene la idea y lo apunta, y después ya vemos a ver cómo lo desarrollas. Y ese puede ser el punto de una gran novela, el punto de una gran canción, el punto de una sinfonía. Muchas sinfonías, ¿sí?, de grandes músicos se escribieron de esta manera, ¿sí? La música les venía por un algo, producían un pensamiento reflexivo, ese pensamiento reflexivo se volvía un pensamiento creativo, y el pensamiento creativo se transformaba en una sinfonía o en una canción o en lo que sea. Ese es el punto más importante. Por lo tanto, lo que se busca con este pensamiento crítico es que se convierta en una actitud, ¿sí? Es decir, la duda sistemática te va a llevar a que seas creativo. Todo el mundo puede tener. Todo el mundo lo puede tener, por eso pero es hay que pararse es ¿no? que quieren que sea una parte más de la educación de los niños, y en algunos países ya lo están haciendo. Por eso es que son países en los cuales tú ves que continuamente están surgiendo, o surgen más que en otras áreas, ¿sí?, o en otros países, artistas, literatos, científicos, gente que inventa, porque están comenzando a introducir esta forma de pensamiento desde el colegio, ¿sí? Entonces, eso es un punto importante. Ahora es cuando tenemos que saltar al siguiente nivel. Oh, I could hide 'neath the wings of the bluebird as she sings. The 6 o'clock alarm would never ring, but it rings and I rise, wipe the sleep out of your eyes. Ay, pero estoy cantando un poco. Mira, esta canción, que es de mediados de los 70s, y la cantaban los Monkees en su serie de televisión Meet the Monkees, ¿no?, que era como una especie de contraposición a una forma de la serie de televisión de los Beatles, ¿no? Pero nunca llegaron, pues, a tener un nivel como ese, pero crearon una tendencia en Estados Unidos que fue muy importante, y los 4 componentes del grupo, después cada uno hizo su historia por separado, con más o menos éxito, pero que aún siguen siendo parte de la historia musical de los Estados Unidos. Todavía siguen llenando estadios cuando van y cantan. Pero esta canción es la canción de los Monkees, ¿no? Y es preciosa. Son de esas canciones que yo puedo oír una y otra vez sin cansarme. Y se llama Daydream Believer. ¿Sí? El problema es que traducirla al castellano es más complicado, porque sería algo así como el creyente del soñador de día. ¿Qué coño dice eso? ¿Sí? Pero en Estados Unidos hoy en día sí que se promocionan mucho los daydreamers, los soñadores despiertos, ¿sí?, que sería una traducción más correcta, ¿sí? Y es una actitud que muchísima gente utiliza como un pensamiento reflexivo, crítico, creativo, ¿sí? Y que lo tienen como una costumbre,
¿sí? Esa costumbre es lo que llaman la regla de las 2 horas, ¿sí? Es decir, dedica 2 horas a soñar despierto, ¿sí? O la regla de las 5 horas, dedica 5 horas a la semana a soñar despierto. Sabemos que Einstein lo hacía, sabemos que muchos otros científicos lo hacen, ¿sí? Pero no lo hacen de una manera, digamos, metódica, sino que, por ejemplo, Einstein lo que hacía era que se salía a pasear al parque. Y entonces, en el momento en que se salía a pasear al parque, pues entonces comenzaba a aislarse del entorno, comenzaba a dejar que sus pensamientos fluyeran, dejaba que esas ideas surgieran por sí solas, reflexionaba sobre ellas y establecía un pensamiento crítico que lo llevaba a que fuera un pensamiento creativo y le tradujese eso en nuevas ideas. ¿Sí? Por ejemplo, la idea de la relatividad se le ocurrió así. ¿Sí? Y él mismo lo describe. Estaba no sé qué, y de pronto ¡pum!, me vino la idea. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se pretende, que lleguemos a ese nivel en el cual dejas que tu cerebro tu mente se despeje, se desconecte. ¿Tú has oído muchas veces eso de voy a consultarlo con la almohada? Sí, claro. Pues eso. Pues se supone que a nivel inconsciente, mientras dormimos, estamos procesando y consolidando nuestra memoria para que esta memoria se vuelva una memoria útil, ¿sí? Y entonces, en ese proceso, comienzas a caer en cuenta de pequeños detalles, a establecer contactos o uniones con otros vínculos de tu memoria. Y cuando te despiertas dices, lo tengo. Exactamente. ¿Ves? Esto sí que lo han estudiado a nivel neurológico, ¿sí? Entonces han hecho pruebas de gente que está en este tipo de circunstancias y entonces hacen pruebas de neurofisiología con resonadores, con detectores de consumo de glucosa cerebral, etcétera, y han visto que el cerebro en este tipo de circunstancias comienza a producir una serie de conexiones no lineales, produce nuevas conexiones neuronales, con lo cual desarrolla nuevos pensamientos y es lo que probablemente ayuda a que se generen nuevas ideas, ¿sí? Entonces, esa es una puerta importante. El permitir que tu mente divague te elimina de ciertas barreras emocionales, pero sobre todo de ciertas barreras que hablábamos hace un momento, esa burbuja limitadora, sobre todo de ciertas barreras de tipo de creencia, que hace que el pensamiento se enfrente a sí mismo y lo puedas ver como una globalidad. ¿Ves? Entonces, es muy importante, por ejemplo, cuando tú llegas y no solamente piensas, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Sí? Sino que tú llegas y comienzas a conectar con recuerdos, con ideas anteriores, y no lo ves como un punto único, sino como un contexto en tu vida, en el universo, en el ambiente, en el contexto de las otras ideas que estás desarrollando. ¿Ves? Entonces, estas personas que logran, o bien sea de manera natural, como lo hacía Einstein, o lo hacía Newton, o lo hacía Carl Sagan, o cualquiera de ellos, que lo hacían de manera natural, lo que se busca ahora es que lo hagas de manera educada. Es decir, te eduques para llegar a ello, porque se supone que al hacer ese tipo de nuevas conexiones, ¿sí?, te va a permitir en un momento dado no solamente desarrollar nuevas ideas, sino que al final serás una persona más inteligente, ¿sí? De hecho, las personas que ya o tienen este tipo de cualidad o han desarrollado este tipo de habilidad, ¿sí?, tienen coeficientes de inteligencia muchísimo más altos, son frecuentemente más creativos. ¿Por qué? Porque en un momento dado ven algo, ese algo se transforma en una idea, esa idea se transforma en una reflexión y esa reflexión se transforma en un ensoñamiento que te permite hacer una creación. ¿Ves? Entonces es cuando tú de pronto, seguro que tú lo habrás experimentado, que de pronto estás así y como que ves una película que transcurre entre tus ojos como diciendo, lo tengo. ¿verdad? A que lo has experimentado alguna vez, pero lo has hecho de manera natural, ¿sí? No es porque te hayas educado en lograr llegar a ello, pero es que en tu profesión el tener este tipo de ideas debe ser una constante. De pronto que tú dices, entrevistaste a un personaje A, B o C y de pronto dices, mira lo que me dijo y yo no caí en cuenta sino hasta ahora. O con lo que me ha dicho yo puedo concluir que,
pero es porque lo ves después como un contexto, como una globalidad de las circunstancias. ¿Ves? Ahora, este tipo de pensamiento del daydreamer lo han potenciado mucho a nivel de las empresas. Yo recuerdo que cuando yo trabajaba en un laboratorio farmacéutico, en uno de los cursos de gerencia que nos dieron, el que nos daba el curso nos decía: dentro de tu salario está incluido el que tú te levantes un rato, mires por la ventana y te pongas a pensar. ¿Sí? Está incluido en tu salario. Y entonces yo miraba a mi jefe y le decía: toma nota. ¿Sí? Porque eso que yo hago está incluido. Hay muchas veces que a mí la gente me critica un poco porque cuando necesito dejar que broten ese tipo de pensamientos, pues me pongo a jugar un solitario en el ordenador. ¿Sí? El solitario para mí es un juego que en realidad es un puzzle. ¿Sí? Resolver un solitario es resolver un puzzle. ¿Sí? Pero lo puedo hacer en un segundo plano. Entonces, aunque en primer plano parece que estoy tratando de jugar un solitario, el solitario está trabajándome en segundo plano como un elemento aislador. Y me permite que de pronto mis ideas, como si estuviese en un ensoñamiento. Lo mismo pasa cuando voy a dormir por la noche. Yo no dejo que mis pensamientos me agobien, sino que me monto una película y veo una película en mi mente que normalmente son muy divertidas. Me divierto muchísimo con eso, pero me permite aislarme del mundo y me duermo ahí mismo. ¿Sí? Entonces, después ya durante la noche van surgiendo nuevos pensamientos por sí solos que van produciendo esta interconexión para que durante el día podamos hacerlo de manera consciente. Entonces, ese es el punto. Hay que llegar a este nivel. No quedarnos en el diálogo interior de los libros de autoayuda y todas esas cosas. No, lo que tenemos que hacer es llegar a este nivel, hacer el daydreamer, el soñador despierto, para que de esa manera podamos procesar, elaborar y no quedarnos no solamente en el pensamiento reflexivo ni en el pensamiento autocrítico, sino que ese pensamiento creativo sea un pensamiento creativo global. ¿Tiene ya pensado el tema de la semana que viene o no? Estoy dándole vueltas a ello. Vale. Estoy dándole vueltas a ello. Perfecto. Pues nosotros les vamos a dejar ahora con unos minutos musicales. Así nos vamos a despedir hasta el lunes a las 12:30 cuando volvemos aquí a un nuevo programa de Puerto Llano en la Onda. Pasen un buen fin de semana y adiós. Hasta el lunes.